Por Damos la supuesto. bienvenida al doctor Rafael Loyarte. Él es abogado experto en Derecho Constitucional. Vamos a hablar del tema Asamblea Nacional, pero no podemos pasar por alto una especie de telenovela que constituye un bochorno nacional. La situación del defensor del pueblo, Freddy Carrión. Bienvenido, doctor Loyarte. Placer, don Gustavo, estar con usted y con todos los amigos de Antena 1 allá en la ciudad de Cuenca. ¿Cómo mira usted esta situación del defensor del pueblo? Bueno, otra vergüenza más, pues no, ya nos hemos acostumbrado a tener funcionarios vergonzosos, así es que esto es otra raya al tigre, pues, o sea, y el escándalo de Carrión, que no es el primer escándalo, por si acaso, lo que pasa es que nos hemos olvidado de los anteriores, creo que este es el segundo escándalo del amigo Carrión, y más allá del tema que ocurrió cuando le impugnaron en el Consejo Transitorio para ser defensor del pueblo respecto de temas de violencia doméstica, que ahí quedaron, usted sabe, aquí en el Ecuador se le echan tierrita nomás a los temas, y bueno, no es la primera vez. Pero claro, en este tema hay una cuestión que es grave. Estamos hablando primero que es el defensor del pueblo, el que llora por los estados de excepción, se queja, se corta las venas, ¿ya? Y resulta que te guste o no te guste el estado de excepción, eres autoridad pública. A gusto o disgusto de muchos eres autoridad pública, tienes que dar el ejemplo por lo menos. Entonces te pones a chupar, te pones a hacer reunioncitas en tu casa, en tu departamento, a hacer algazara en pleno estado de excepción y toque de queda. Es que me he reunido con un pana. Qué buen ejemplo que eres. Eres un gran ejemplo, porque entonces, si el defensor del pueblo puede, yo también, pues. Entonces yo también, entonces, ya no va a haber este fin de semana, pero si hacen otro, entonces ya voy a juntar a toda la gente para que asomen en mi casa el día Situación viernes antes que del además toque de de queda. abochornar, enardece al país. Los ecuatorianos realmente estamos haciendo, en la gran mayoría, disciplinadamente, un gran sacrificio por tratar de sacar adelante un objetivo común. Y tenemos este mal ejemplo de una alta autoridad. Sí, a ver, usted como persona privada haga lo que quiera, pero no viole la ley. Pues no me va a decir de que es una cuestión de su vida privada hacer un fiestorio en estado de excepción y confinamiento, ¿ah? Y dedicarse ahí a chupar. Y incluso se ve ahí un polvo blanco. Algunos dicen que quería hacer un pescado apanado y había dejado ahí la harina. Puede ser, ¿no? Puede ser sal para la michelada, no sé, pero había una cosa blanca ahí. Medio extraña. Entonces, si ese es el defensor del pueblo, pues ya, dejemos nomás ahí la cuestión. Entonces, ahora los correístas y todos estos gallos que quemaron Quito en el año 2019 están diciendo que todo esto es para bajarle su tal informe. Mire, su tal informe de su tal comisión de la verdad es una basura sin necesidad de que usted haya hecho o no fiesta y que usted haya incluso ahora esté siendo procesado, porque se ve ahí como este señor Freddy X, ¿por qué no cómo decir el apellido? Para no se vayan a enterar quién es. Estaba ahí forzándole a una señora. Pues. Bueno, esta es la gente que los derechos humanos son los que ellos dicen para los que ellos dicen. Los derechos fundamentales no son para el resto. No. Si usted no es un delincuente, si usted no es un vándalo, usted no tiene derechos fundamentales. Entonces ya sabemos por dónde va. Ese es el defensor del pueblo. ¿Qué le vamos a hacer? Usted es constitucionalista, doctor Ollarte, y usted siempre lo hemos escuchado defendiendo la presunción de inocencia, pero hay cosas que van más allá de la justicia. A ver. Y la situación que se da es realmente impresentable. Que las autoridades, que la fiscalía lleven adelante esta situación, pero en cuanto a la posición del defensor del pueblo, al pésimo precedente que da y a ese delito flagrante de romper normas que se están dictando por parte de las autoridades, ¿qué seguimiento, qué deriva debería tener? A ver, la primera cosa que yo le quiero aclarar es la tal presunción de inocencia. Y la tal de presunción de inocencia usted la ejercerá dentro del proceso. Y corresponderá a la fiscalía demostrar la ocurrencia de un delito de acción pública y el grado de participación de Freddy Carrión, autor, cómplice, autor mediato, etcétera, lo que sea. ¿Ya? Esa es la presunción de inocencia que tienen que respetar los jueces.
Ahora, venir a hacerse acá el funcionario público que no quiere responder a través de la presunción de inocencia, con una carta estúpida encima, perdone que lo diga en estos términos, diciendo que él se lleva muchos años con el ex ministro de Salud y que por eso sin duda se han agarrado una trompiza del Padre Señor nuestro, ¿ya? Y que él es muy buena gente y que por lo tanto, eso, usted es funcionario público y encima de todo defensor del pueblo, sí puede responder algo decente pues a la ciudadanía a la que dice que usted defiende, pues. No tiene nada que ver eso con la tal presunción de inocencia. Vea, aquí con presunción de inocencia la prensa no puede decir nada, aquí con presunción de inocencia yo os puedo ser, perdone que lo diga también en estos términos, la rata más grande del mundo y decir, es que como yo me presumo inocente, entonces sobre mí no se puede decir absolutamente nada. No, señor, está equivocado. Es el mismo defensor del pueblo al cual se le ocurrió decir con sus amigos de los derechos humanos que este señor, ¿cómo se llama el que vino a quemar Quito? A decir que no podía declarar en castellano porque su idioma materno era el shuar, cuando eso no es lo que dice ni la Constitución ni la Convención Americana, porque el señor habla castellano y entiende el castellano, entonces no le tengo por qué traer a alguien que hable shuar a hacerle para que declare libre y voluntariamente en fiscalía, y encima el fiscal dice que se la cree, ¿ya? Entonces, vamos, los derechos fundamentales son una cuestión lo suficientemente seria como para que esta gente las use para sus fines protervos y asquerosos, así nomás. Porque el defensor del pueblo, constitucionalmente, solo tiene un poder, el poder que le da el prestigio, porque los defensores del pueblo no son jueces. Pero cuando usted tiene un defensor del pueblo prestigioso, que habla por él, por su nombre, por su trayectoria, cuando los defensores del pueblo dicen algo, me refiero a los defensores del pueblo con sus letras, ¿no? Es una cosa muy grave que un defensor del pueblo te diga, has violado un derecho fundamental, has hecho esto o lo otro. Claro. Ahora, si nosotros es una posición ligada más allá de lo legal con lo ético, con lo moral. Efectivamente, el defensor del pueblo tiene un poder que va desde el punto de vista de la convicción que tiene el ciudadano respecto de la persona que ejerce ese cargo. Entonces nos vimos, por ejemplo, te puede gustar o disgustar, cuando en el Ecuador el defensor del pueblo era Julio César Trujillo, ojo, yo soy derechista, no izquierdista, Julio César Trujillo era de izquierda, pero si Julio César Trujillo decía algo, uno decía, uy, chuta, qué terrible, hay que arreglar esto, pues hay que componer, ¿ya? Pero si el que te lo dice es Ramiro Rivadeneira o Freddy Carrión, vea, me interesa un pepino saber la opinión del señor, un pepino, porque sabemos que son gente tendenciosa, son gente que está en el cargo por otras razones muy distintas al prestigio personal, entonces han desprestigiado la institución. Si el día de mañana desaparece la Defensoría del Pueblo, va a salir algún ciudadano, como no sea algún señor que vive de los derechos humanos, a decir, ¡oh, qué terrible! Desaparece la Defensoría. Si usted le pregunta a cualquier ciudadano, cualquier mortal, mejor que desaparezca eso. A eso ha llevado la institución. ¿Qué desenlace cree usted debe tener este caso? Bueno, yo espero que el caso sea procesado. Porque la mejor forma de promover el delito es no procesando, no condenando y no ejecutando la condena, lo sabemos muy bien. Entonces, el día de mañana, si es que esta cuestión no termina, a ver, yo espero que Fiscalía demuestre, si es que lo hay, que hay delito. Y si hay delito, que demuestre Fiscalía, que demuestre que Freddy Carrión tiene responsabilidad en algún grado. Es decir, que no vengamos con payasadas, pues, porque la prensa no juzga, la opinión pública no juzga, y no podemos nosotros pretender que la opinión pública o la prensa juzgue, son dos cosas separadas. Entonces yo espero que haya un debido proceso, que se procese bien, que esto no sea una cháchara, que no sea una cosa mal hecha, es decir, que no sea, perdón que cambie un poquito el tema, cuando yo veo la sentencia del arroz verde, que no sea un fallo que el día de mañana, cuando vayas a pedir la extradición, te digan, vea, no le puedo extraditar. Uno le dice, en serio, a veces hay cosas que a uno le parecen intencionales, ¿no? Cuando uno ve cosas mal hechas, tan mal hechas, y uno dice, ¿está mal hecho por casualidad o está mal hecho en serio? Pues esto. Porque hay cosas tan mal hechas. ¿Cómo pudo haber hecho semejante cosa de este calibre en un caso? Yo espero que eso no ocurra en este caso. En este Ecuador, doctor Ollarte, en el que un titular va reemplazando al otro día a día porque se ha presentado un escándalo mayor, muchas cosas
que merecen mayor análisis, mayor reflexión, van quedando atrás. Sí. Quisiera referirme al avance del sicariato en Ecuador. Veíamos algunas crónicas y pasan del centenar las personas asesinadas en Esmeraldas, en Manabí, en Guayas, en la provincia de Los Ríos. Y por allí está algunos de estos asesinatos que hacen noticias con titulares más grandes, el de Harrison Salcedo, sobre lo cual por lo menos no hemos vuelto a conocer nada más. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre este gravísimo fenómeno delincuencial que está afectando al Ecuador, el sicariato. Sí, solo un paréntesis porque usted comenzó hablando del subrogante. No podemos hacer que la gente se olvide que cuando termina su periodo, el doctor Alfredo Corral, mexicano, ¿no? Alfredo Corral Borrero, el Congreso no pudo elegir al reemplazo y tuvimos un subrogante por 5 años, Genaro Peña Ugalde. Genaro Peña le subrogó entre el 98 y el 2003, y tenía subrogante del subrogante, ¿sí? Porque claro, cuando Genaro Peña tenía que viajar, tenía que irse, como él era el contralor que estaba encargado, tenía que dejarle a alguien. Entonces, ese alguien hacía las veces de contralor. Entonces, no es la primera vez que pasa. Y en el caso ¿cómo es? Del contralor Celi, yo espero que la cosa salga bien. Ojalá que no sea cierto lo que se está diciendo, ¿no? Ojalá, porque tampoco gustan esas cuestiones. La gente en el Ecuador disfruta mucho el sufrimiento ajeno. Y la gente en el Ecuador lo que más disfruta es, ojalá que le cocinen al Freddy Carrión, ojalá que le cocinen al Pablo Celi, ojalá que le cocinen a todo el mundo menos a uno. Parece que uno disfruta mucho la desgracia ajena. Yo no disfruto la desgracia ajena, por si acaso. No. ¿Ya? Yo creo que Freddy Carrión debería decir renuncio, porque para defensor del pueblo el cargo me queda enorme, pero no quiero que lo cocinen, pues no, hágale bien las cosas, no inventemos. Y en el segundo tema del sicariato, ¿usted se acuerda que en el pasado decíamos que el Ecuador era una isla de paz? Porque efectivamente era una isla de paz, es decir, uno comparaba al Perú. Yo, de muy muchacho, viajaba básicamente por temas económicos por tierra. Y claro, la primera vez que fui al Perú con 18 años, era un ambiente brutal, con sendero luminoso, las bombas, uno veía la tensión en la calle, uno viajaba en bus y la gente aterrorizada, porque eso era terrorismo, ¿no? La gente estaba aterrorizada, y en cualquier parada la gente asustada decía, los terrucos. Y claro, el Ecuador, en comparación con Colombia, en comparación con el Perú, era un país muy pacífico, realmente era una bendición, ¿no? El Ecuador era un país bendecido por Dios. Yo creo que ahí tenía mucho que ver esa consagración al Sagrado Corazón de Jesús. Pero todo eso hemos echado al traste. Y hoy el Ecuador es un país muy violento, es un país donde usted ve cosas que no veía hace 20, 30 años, es decir, que por robarle a alguien le pegan 4 balazos, pues, o sea, no era así. No digo que en el Ecuador éramos unos angelitos, pero había el arranchamiento, salvo los señores. Recuerde que nos espantaba mucho lo que hacía Alfaro Vive Carajo, pues, cuando le cortaron la cabeza al señor Briz acá en Quito, a Briz Sánchez, ¿no? O los asaltos a los bancos que hacían estos señores a veces. Eso era algo para nosotros terrible, ¿no? Pero no teníamos un nivel de violencia como ahora, en que la vida de la gente vale ¿cuánto? $50, $300, póngale 1,000 y le pagan ahí a alguien para que uno le peguen 4 balazos en la calle. Don Harrison Salcedo, claro, además era una persona, dicen que no hay muerto malo, como la Constitución del 98, que quieren revivir sin leerla, ¿no? Y sin acordarse de lo que decía la Constitución del 98. Pero, claro, Harrison Salcedo era alguien que además hacía ostentación de tener armas y cosas por el estilo. Ahora, yo no estoy diciendo que eso justifica absolutamente nada, pero resulta que al señor lo matan en la vía pública, como pueden matar a cualquier mortal, y resulta que aquí no pasa nada. Pues. Algo se ha hecho con el caso de este amigo de este programa de farándula o mañanero, Efraín Ruales. Algo se ha avanzado en eso, pero nada satisfactorio, ¿no? Dice. Entonces uno dice, bueno, la gente en el Ecuador está sometida a no tener algún malqueriente que te mande a balear en la vía pública, no más. Eso es lo grave del caso, eso es lo grave de estas cuestiones, que estas cuestiones ocurran y que el día de mañana nos olvidemos, porque, a ver, en el Ecuador habemos 60,000 abogados, creo que estoy siendo generoso a mi favor con la cifra, hay muchos abogados,
Pero Harrison Salcedo era alguien por diversas razones y por a quien defendía y todo lo demás, un tipo relativamente conocido. Pero ¿cuánta gente muere? Pues a ver, no hay noticiero en Ecuador donde no aparezca la mujer baleada, el tipo que, y te salen con el ajuste de cuentas. Usted, doctor Ollarte, está cerca de la justicia. Usted que está cerca de la justicia, no sé si cerca de los centros de poder. Bueno, usted está en Quito, bastante más cerca que nosotros, en donde se deciden las cosas. Pero ¿Qué cuidado, ha sabido sobre el avance de las investigaciones en este caso? A ver, déjeme decirle una cosa. Cuenca tiene uno de los, si no el mejor, uno de los mejores foros jurídicos del país. No hay que engañarse. Y no es, ojo, yo no soy alguien muy dado a dar así, a lanzarle flores a nadie en lo absoluto, pero Cuenca se ha caracterizado generalmente, hay sus excepciones, ¿no?, por tener un buen aparataje jurisdiccional. Sí, pero aquí no está la Corte Nacional. Sí, claro, pues la Corte Nacional está en Quito, por mí que estuviera en otra parte. A ver, si usted quiere cambiar de tema, a mi juicio, la Corte Nacional... Lo que quisiera es continuar con el tema del secretariado, el caso de Harrison Salcedo. ¿Qué es lo que ha pasado con eso? ¿Qué sabe usted? ¿O el caso está semienterrado? Oye, no sabemos nada, pues esa es la cosa, porque, a ver, usted antiguamente, cuando tenía un caso de estos, como eran casos aislados, esporádicos, la atención se dirigía mucho a eso, hasta que se esclareciera el caso. Por eso le mencioné el caso de Brice, porque era un caso excepcional, y entonces la gente echaba ahí, y que se aclare, y no se aclaró, ¿no? Pero vea, la muerte de Abdón Calderón Muñoz, al final se terminó por aclarar y se terminó con condenas, porque eran hechos esporádicos. Ahora es tanto que uno se olvida. Entonces, el tema de Harrison Salcedo pasará, no sé, pues, a mejor vida, como el tema del Rasquiña, como el tema del Tierrita, como el tema del... O sea, a ver, pero es que si uno va viendo todos los casos de sicariato que han habido en Ecuador, pero ni siquiera hemos esclarecido el crimen del general Gabela, pues, siendo el general Gabela. Entonces, oye, si al general Gabela se le meten en la casa, le meten 5 tiros delante de la mujer y la hija, y se van alegremente y no pasa absolutamente nada, perdón, pero pueden entrar en la casa de cualquiera, de uno, matarlo como a perro y nunca se sabrá nada. ¿Alguna esperanza tiene usted de que esta situación pueda cambiar con el próximo gobierno? Pero es que no es cosa del gobierno, además, el gobierno que inicia el próximo lunes es un gobierno que la tiene fregada con la mayoría parlamentaria, con todas estas cuestiones. Es un gobierno que la tiene muy, muy fregada y la justicia no está en manos del gobierno. Ahora, ¿qué es lo que tendrá que sí está en las manos de Guillermo Lasso? 2 delegados para la renovación parcial de la Corte Constitucional. Eso es lo que tiene Guillermo Lasso. Y mandarte 3 candidatos, más los 3 candidatos que mande la Asamblea y los 3 candidatos que mande la función de transparencia, porque además supongo que aplicaremos el artículo 25 del régimen de transición, o sea, no 9 candidatos, sino 3 nomás, porque es un sistema harto malo el de renovación parcial de la Corte Constitucional. Entonces, hasta ahí llega, pues, Guillermo Lasso. Pero Guillermo Lasso, ¿qué tiene? ¿Tiene acaso algún poder en el Consejo de la Judicatura? Porque es el Consejo de la Judicatura el que administra la función judicial. Es el Consejo de la Judicatura el que tiene que decirnos ya de una buena vez, ya pues que se creen fiscales anticorrupción. Pero como el Ecuador se está haciendo un país delictivo, la cosa es cada día más fregada. Y cuidado que esto es como bola de nieve, pues, en que usted tiene tanto delito, que el día de mañana va a ser negocio ser delincuente, total, no te pueden ni perseguir. Es tanta la cantidad de casos que ni siquiera puedes abarcar alguna parte medianamente decente de los casos. Yo le digo, ¿cuántos casos de sicariato? Porque claro, nos acordamos del Harrison Salcedo, nos acordamos del amigo Ruales, nos acordamos de eso, ¿no? Pero muertos en la vía pública hay un montón que ni siquiera lo sabemos. La seguridad, el control del orden, el manejo de la policía, de la fuerza pública, está en manos del gobierno. Eso sí, pero resulta que no hay ninguna policía en el mundo, no solo en Ecuador, no hay ninguna policía en el mundo que usted pueda tener un montón de policías en las calles, ¿ya? Incluso, vea, a veces nosotros tratamos de copiar a Carabineros de Chile, que es, debo decir, la mejor policía
voy a quedarme corto, iberoamericana, hasta ahí lo voy a dejar. Ni los chilenos saben lo que tienen, por eso andan despreciando sus carabineros. Pero claro, yo vivía allá, estudié allá, y uno veía a los carabineros haciendo ronda a pie, en un país además en el que hace harto frío, ¿no? Entonces, en las noches, especialmente, y uno les veía a carabineros dar su ronda a pie y toda la cosa que tú no ves en Ecuador, pero necesitas presupuesto, necesitas un buen sistema, es decir, ¿cómo vas a hacer? Yo no sé cómo está la cosa en Cuenca, porque Cuenca, yo recuerdo que la gente cuando yo daba clase ahí se quejaban de la delincuencia, de lo que se están quejando acá en Cuenca. Uno decía, mejor no te asomes por Quito porque te mueres, pues, ¿ah? Pero claro, yo creo que ya es generalizado en el país, y cierto, veamos quién es el ministro de gobierno. Ahora, si le vamos a seguir amarrando a la policía y vamos a seguir viendo casos en que el policía prefiere dejarse ultimar a utilizar el arma de servicio, porque si utiliza el arma de servicio, primero termina preso él y no lo defiende absolutamente nadie. Bueno, lamentablemente el tiempo se nos va a agotar. No quisiera dejar de escuchar su opinión sobre los sucesos en el Parlamento Nacional, en la Asamblea, este viernes y sábado, esta coyuntura que se ha armado con Creo, Pachacuti, Izquierda Democrática e Independientes, que permitió elecciones, pero que no tiene claridad en cuanto a los alcances de esta alianza. Usted lo ha dicho muy bien, coyuntura nomás es, porque había que elegir un presidente de la legislatura, 2 vicepresidentes y a los 4 miembros del Consejo de Administración Legislativa. Coyuntural nomás. Si alguien cree que esto es alianza de algo, vea, la cosa era así. Usted tiene un gobierno que tiene 12 parlamentarios, es decir, no llega ni al 10%. Tuvieron que traerse a 2 gallos ahí para poder formar bloque o bancada, como le decimos ahora a esta cuestión, ¿ya? Y por eso tienen un miembro en el CAL, un miembro y parece que otro más, de alguno de los independientes que es cercano a Creo. Pero puntete, ¿no? Entonces usted tenía solamente 2 posibilidades. Una, y me refiero a Creo con PSC, independientemente de la ruptura o no ruptura. Tenía Creo y PSC con 30 legisladores. Tenía que irse a uno de los 2 lados. O se iba con los señores correístas, o se iba con los señores Pachacuti y Izquierda Democrática. Ahora, creo que para movimientos o partidos disque de derecha, como digámosle así, ¿no? Porque Creo no es sino una reunión de independientes, ¿no? No pasa de ser eso. Pero claro, usted tenía que o irse con los correístas que tienen 49, o tenía que irse con los otros, con los Pachacuti e Izquierda Democrática que tenían 45 entre los 2. Es decir, tenía que tomar una decisión. Ahora, mucho se habla de la traición y este tipo de cosas. A nadie que ha votado por Lasso en la primera vuelta, no en la segunda, porque la segunda es una elección negativa. Es decir, ¿cuál es el menos peor para mí? O Arauz o Lasso. Pero en la primera vuelta, yo no sé si a la gente que votó por Lasso de entrada le agradará irse con Pachacuti y Leide, lo mismo que le agradará irse con los correístas. Pero una cosa que a mí me llamó poderosísimamente la atención. En política, cuando usted quiere lograr algo, se queda callado. Primero hace las cosas y luego las publicita. Pero usted tiene a los propios correístas que se ponen a hablar de una tal comisión de la verdad que todos rechazamos. Yo creo que la gran mayoría rechazamos estas ideas de revisar fallos. Pero una cosa que no hemos analizado es ¿por qué esta gente que inexperta no es? Porque yo no puedo decir que Pierina Correa sea una inexperta. Lo hizo muy mal en la Federación Deportiva del Guayas. Muy, muy mal. Pero eso será otra cosa. Pero de ahí a decir que los correístas, comenzando con Correa, sean tan despistados que puede decir queremos una comisión de la verdad ahora, para que la gente rechaza. Si usted quería hacer la comisión de la verdad, se quedaba callado. Y luego de elegidos los titulares de la asamblea, los autoridades, y luego abría la boca, diciendo, ahora sí quiero esta cuestión, ¿ya? Entonces creo que cuando ellos abren la boca lo hacen porque no querían ningún cargo y prefieren mantenerse en la asamblea como lo que se van a mantener. Un bloque harto grande que reúne más de la tercera parte del cuerpo legislativo y con el cual tendrás que conversar, a la larga tendrás que conversar. Y los correístas no van a dejar de querer sacarle a su amigo Glass por donde sea con recurso de revisión, sea porque ha cumplido el 60% de la pena y irá a un régimen de semilibertad, o por una amnistía, o por un indulto, se pueda o no se pueda. Lo mismo que hacía el PRE con Abdalá Bucaram. Usted no le podía pedir a la gente del PRE que le deje a un lado a Bucaram, tampoco le va a pedir a esta gente que deje a un lado a Correa.
Entonces, creo que los amigos correístas lo que han hecho es irse a la cómoda, a diferencia de lo que le toca hacer a Pachacutic, porque Pachacutic, una cosa es ser oposición, solo oposición, y otra cosa es dirigir un órgano legislativo. Y cuidado con esos grandes triunfos. Bueno, acuérdese y en términos de gobernanza, de gobernabilidad, que es lo que se esgrimió como fin para justificar estos hechos, doctor Ollarte, ¿cómo queda el gobierno de Lasso? Pero qué gobernabilidad. Pero, a ver, no. Por eso le dije, usted lo dijo muy bien. Era un tema coyuntural. Había que nombrar autoridades parlamentarias y punto. Eso. Pero que uno piense que esto va más allá. A ver, usted tiene un gobierno que tiene que cumplir con su plan de trabajo, porque para eso el plan de trabajo, para eso lo inscriben en el Consejo Electoral, y si usted no cumple con su plan de trabajo es causal de revocatoria de mandato. Entonces, hay un plan de trabajo. Y en ese plan de trabajo está fomentar la minería, fomentar el tema de la explotación hidrocarburífera antes de que el petróleo valga menos que el lodo, pues, porque de aquí a unos años el petróleo no va a valer nada. Entonces, o lo explotas o lo dejaste ahí nomás. Eso, como el salitre en Chile, o lo explotabas o ahí quedó, como en efecto quedó, quedó de recuerdo el salitre en Chile. Y tú te alías con un grupo como Pachacutic, que te dice no minería, no explotación hidrocarburífera. Bastante complejo que uno le llame a eso acuerdo político de algo. O con la izquierda democrática. La izquierda democrática no es la izquierda democrática del pasado. Hoy día es un grupo de gente que ha llegado, es lo más parecido a Creo, es decir, un grupo de independientes que ha llegado bajo la figura de un partido. Encima, con una persona que entiendo que es la jefe de bloque, doña Vilma Andrade, que en la campaña electoral le pegaba patadas en el poto a Guillermo Lasso, pues aún hay una caricatura y aparece ella pegándole en el poto. Con ella te vas a aliar. Además, es un partido muy poco confiable, la izquierda democrática, si es que es partido, pues si es que esa cosa es partido, es muy poco confiable. Entonces, no hablemos de acuerdos de nada, ha sido una cuestión para elegir autoridades parlamentarias. Ya veremos, el gobierno comienza el 24 y yo entiendo que Guillermo Lasso sabe cómo está la cosa, no solamente las complicaciones gubernamentales, porque el petróleo está prevendido, porque tienes una deuda externa muy grande, y todo eso. Y entiendo también que sabe que la izquierda democrática y el PSC, porque el PSC tampoco lo iba a hacer, y el Pachacutic no te van a apoyar en ningún proyecto de ley que sea, entre comillas, impopular. Es decir, aumentar algún impuestillo por aquí, alguna cosa. Gracias, doctor Ollarte, por habernos acompañado. Lamentablemente no nos queda más tiempo. Un placer, He escuchado al doctor Rafael Ollarte, constitucionalista.